El psicoanálisis en Más Vale Magazine. Hoy vamos a tratar de establecer cuáles son las diferencias entre la o las psicoterapias y el psicoanálisis. En la cultura popular, y esto lo sabemos todos muy bien, dentro del término psicología se agrupan muchas corrientes teóricas, prácticas y filosóficas que tienen poco que ver entre sí. Es por eso que es importante distinguir entre psicoterapia y psicoanálisis. Empecemos por las primeras, por las psicoterapias. Se cuentan por decenas, las que van desde reforzar al yo hasta las terapias más breves. ¿Cuál es el principio que las unifica a esta cantidad de psicoterapias diferentes? ¿Qué tienen en común? Son muy buenas preguntas y una respuesta posible es que la clave, el elemento decisivo, viene a ser que existe un otro que dice qué es lo que hay que hacer, que aprueba, que dice que sí, que dice que no, que dice que está bien. El uso de la palabra en todas las psicoterapias es más o menos evidente, y esto lo sabemos o lo conocemos. En las psicoterapias se maneja con las palabras, hablando generalmente. En todas ellas hay un otro que vigila o que induce, que procura que el paciente se identifique con él. Es como si fuera un maestro. A ver, si esto es un poco más simple. Desempeña el papel del modelo con el que identificarse. Todas las psicoterapias coinciden en ser justamente terapias de la imagen de sí. Las psicoterapias hacen uso, y por qué no decir cierto abuso, de la relación paciente-terapeuta. ¿Y por medio de qué hacen este uso y quizás abuso de la relación médico o paciente-terapeuta? Por medio de la sugestión, porque imponen un sentido al padecimiento de ese sujeto, del paciente. Sugieren, como acabo de decirles, qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto. Se ubica en el lugar del que sabe cómo deben ser las cosas, cómo debe ser uno, el que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Se ubica en el lugar del que aconseja cómo vivir la vida. Creo que todos sabemos que hay un marketing tremendo, poderosísimo, que tiende a todo lo contrario de lo que el psicoanálisis busca lograr. ¿Qué busca lograr el psicoanálisis? Sujetos más reflexivos, más inteligentes, más creativos, éticos y con una mayor capacidad de bienestar, de amor y de producción. Uno de ellos es el que plantea el supuesto progreso en psicoterapias, uno de estos tan diferentes y poderosos marketings. Este pseudo progreso, por eso digo supuesto, plantea un sistema ecléctico, muy variado, de teorías y prácticas terapéuticas que además, y permítanme esto, de ser ineficientes, frustran y confunden a los pacientes y permiten a los profesionales que ejercen estas prácticas un laissez-faire. ¿Qué es un laissez-faire? Un vale todo, sin remitirse a una formación seria y apoyada en una coherencia metodológica y teórica, como indudablemente es la de la práctica psicoanalítica. Aparecen entonces discursos en esta posmodernidad, digamos,
que anuncian curas muy rápidas, estructuradas y focalizadas en un objetivo, algo a resolver. No pierden el tiempo, pero frente a esto yo me pregunto, ¿qué perdemos cuando nos proponen ganar el tiempo? Lo dejo ahí para que cada uno de ustedes lo piense también. Se despliegan en función de ideales estas curas, de ideales sociales, de adaptación, algunas ante la premura de las 25 sesiones. Este es el límite impuesto por la gran mayoría de las obras sociales y de los sistemas también de medicina prepaga, ¿no? Buscan el dominio de las emociones, el aprendizaje de habilidades sociales. Por otro lado, también contamos con el infaltable poder de los laboratorios y el modelo médico hegemónico de los psiquiatras, que también ellos nos garantizan la cura rápida y segura con un buen psicofármaco. En fin, hay un sinnúmero de ofertas terapéuticas destinadas al alivio sintomático, ofertas que apuntan a la sugestión. Y recordemos esta palabra, sugestión, a la reeducación de conductas inadecuadas, consejos y más consejos. También retengamos esta palabra, consejos, aconsejar, sugestión y consejos. El psicoanálisis, ahora pasemos un poquito a esta otra práctica, que desde luego es aquella a la cual yo suscribo en realidad, y yo me anoto en su teoría y en su práctica, trata de desentrañar los significados ocultos que hipotéticamente explican el malestar que ese paciente está experimentando. Esto pasa porque un psicoanalista estudia el caso singular de cada uno de sus pacientes. No da tareas. El analista no da tareas, pero ¿por qué no las da como en algunas psicoterapias, que ya hablaremos de algunas de ellas? No da tareas porque no trabaja con la voluntad consciente. En el psicoanálisis se apunta a no identificarse en ese lugar de la voluntad, sino a desplegar el saber inconsciente del paciente. El analista se abstiene de sus prejuicios, no se ofrece como ideal a seguir, sino que apunta a las formaciones del inconsciente. ¿Qué son estas formaciones llamadas así, formaciones del inconsciente? Los sueños, los actos fallidos, los lapsus, los equívocos. Allí donde el lenguaje tropieza, donde uno patina al hablar, cuando uno se contradice, esas son las manifestaciones que el psicoanalista, los psicoanalistas, como en mi caso, tratamos de captar y de abrir. Y ese es el momento, casualmente, en el cual el inconsciente se manifiesta. El inconsciente tiene la particularidad de abrirse a través de estas formaciones y luego volver a cerrarse. Y algo más, el psicoanálisis no se diferencia de una psicoterapia ni por la duración, porque aquellas se postulan como muy breves, ni por el uso del diván tampoco, porque uno puede practicar el psicoanálisis, de hecho se hace, sin esta herramienta que es el diván, porque cada sujeto es singular y el psicoanalista decide el uso o no del diván. Y entonces, ¿por qué o con qué cosas se diferencia el psicoanálisis de una psicoterapia? Se diferencia por la dirección de la cura que hace de su paciente. Es decir, que no lo dirige, o mejor dicho, lo dirige, pero sin gobernarlo, sin educarlo. Freud, el creador
de esta técnica y de esta teoría que es el psicoanálisis, renunció al poder de la sugestión. Recuerdan que hace un rato le dije que mantuviéramos, que recortáramos esa palabra, sugestión. Él renunció al poder de la sugestión cuando verificó que la psicoterapia intenta domesticarlo al síntoma. Él fue el primero que verificó que en el esfuerzo de la psicoterapia por objetivar y domesticar el síntoma, la verdad queda olvidada. Es justamente porque la verdad queda olvidada que él renunció al poder de la sugestión en aras de un saber que se entrega mediante un método que el psicoanálisis nombra como asociación libre. Ya vamos a hablar en otras columnas, en otros programas sobre este método. Y para terminar, el psicoanálisis también se diferencia de las psicoterapias porque no responde al síntoma dotándolo de sentido, diciéndole, bueno, a usted le pasa esto por esto y por esto. O a usted le pasa esto porque... No, sino que el psicoanálisis le devuelve a ese sujeto paciente la verdad de su síntoma que la va a ir descubriendo el mismo sujeto. Hasta acá por hoy. Vamos a dejar esto para próximas semanas probablemente. A mí es un tema que me apasiona, que me parece hiper interesante y desde luego anhelo que para todos ustedes también lo sea. Gracias.